Como parte de los temas relevantes en salud pública, cabe notar la relevancia de abordar elementos de medicina preventiva aplicados a la práctica de la atención primaria en salud. De esta manera, el siguiente video tiene el propósito de ilustrar las principales recomendaciones desde la medicina preventiva abordando un grupo de enfermedades frecuentes o relevantes desde la práctica o abordaje de la atención primaria en salud. Por lo cual, abordaremos estos 4 grupos de enfermedades que son comunes y de interés desde el punto de vista o desde el campo de la medicina preventiva, a la hipertensión, a la diabetes, a la dislipidemia y a la salud mental, destacando que hay múltiples entidades o enfermedades que también son susceptibles a beneficiarse de un abordaje desde la medicina preventiva. Estas recomendaciones son basadas en la medicina basada en la evidencia, destacando que las mismas deben abordar o considerar los 3 niveles de prevención de la enfermedad, entre los cuales encontramos a la prevención primaria, a la prevención secundaria y a la prevención terciaria. La prevención primaria hace referencia a la protección específica o a la educación enfocada a evitar la aparición de la enfermedad mediante la intervención de factores de riesgo. Para esto se encuentran medidas como el lavado de manos, la higiene, la vacunación, el uso de mosquiteros, el control del ambiente o intervenciones específicas dependiendo de la enfermedad a la que se quiera prevenir. La prevención secundaria hace referencia al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno, motivo por el cual la prevención de la enfermedad, y en esto se destaca la prevención secundaria, no solamente está orientada a que la enfermedad aparezca, por lo cual la prevención secundaria tiene el objetivo de evitar o diagnosticar de la manera más temprana posible a las enfermedades e iniciar el tratamiento de la misma manera en un tiempo corto, para así evitar complicaciones, secuelas y hasta la misma cronificación de las enfermedades. Cronificación entendida como el mantenimiento o las enfermedades que se mantendrán a lo largo de la vida. De la misma manera, pacientes que tengan la tensión elevada o que tengan algún riesgo cardiovascular, también resulta importante en esta etapa de prevención secundaria hacer un diagnóstico precoz de sus comorbilidades o enfermedades relacionadas para de la misma manera evitar complicaciones o secuelas, lo anterior conocido como riesgo cardiovascular. Y la prevención terciaria, conocida como la rehabilitación, entendida como la prevención o el grupo de actividades orientadas a devolver al sujeto, familia, comunidad, de la mejor manera posible nuevamente a su entorno, rehabilitándolo físicamente, mentalmente y socialmente, evitando a largo plazo la desestimulación o la falta de fragmentación a su entorno. Lo que nos llevaría de manera integral, aunque la rehabilitación, como es parte de la prevención terciaria, a entender que los 3 elementos son fundamentales para llevar en buena manera la enfermedad tanto de los pacientes como de las comunidades. Y esto nos lleva a indagar sobre una pregunta fundamental: ¿por qué resulta importante prevenir o por qué es importante prevenir? De la misma manera, múltiples autores recomiendan que la prevención está orientada a alejarnos de la enfermedad, alejarnos de la cronicidad, alejarnos de las secuelas y tener o abordar o procurar garantizar una calidad de vida en las personas. Este sería un complemento o un elemento casi que adyacente a la promoción de la salud, la cual tiene el propósito de mantener a las poblaciones saludables. Ambas, a pesar de que son definiciones contrarias, tienen el mismo fin: una, mantener la población saludable,
y la otra evitar que la población se enferme, intentándola llevar hacia el componente saludable lo más cercano posible. E iniciando con nuestra primera enfermedad, vamos a hablar de la hipertensión, destacando que la hipertensión o tensión arterial elevada tiene unas personas en alto riesgo, personas en las cuales es muy difícil modificar la aparición o generación de la enfermedad. En primer lugar, la edad. A medida que se incrementa la edad, disminuye el funcionamiento de los vasos sanguíneos y es casi una norma específica que a medida que se va avanzando se incrementa el riesgo de adquirir la tensión arterial elevada. También tenemos a personas de raza negra que por factores biológicos específicos también tienen un mayor riesgo de tener esta enfermedad, como también población obesa debido a la capacitancia o a la resistencia que tienen los vasos sanguíneos para tener la enfermedad. ¿Cómo se puede llegar a prevenir la hipertensión? Que es una pregunta importante. Más allá de modificar esos factores que son casi inmodificables, la raza y la edad son algo que no se pueden cambiar, a diferencia de la obesidad. Hay 7 recomendaciones que se pueden tener en cuenta para evitar la aparición, pero también de una manera importante, evitar la progresión y complicación de la enfermedad. Entre ellas tenemos el consumo moderado de sal, el consumo de potasio, la ingesta de calcio, la ingesta de alcohol, el ejercicio físico, el peso corporal adecuado y dejar de fumar. En relación al consumo de sal, la literatura y distintos estudios establecen que una persona normalmente está consumiendo en su dieta entre 8 a 10 veces más sal de lo necesario. Este es un dato relevante, debido a que el cuerpo humano no necesariamente requiere esas cantidades tan elevadas de sal, destacando que la sal está constituida por una molécula de sodio y una molécula de cloro, NaCl, en donde se ha destacado y se han hecho estudios que el consumo en niños en los cuales se les ha restringido la sal versus el consumo de niños que consumen la misma cantidad de sal que sus padres, en un tiempo comparativo, los niños que no consumen sal tienen cifras tensionales muchísimo más bajas que niños que ya consumen sal. Esto para destacar la relevancia de que la enfermedad de la tensión arterial elevada puede iniciar desde la infancia, destacando la importancia de asumir hábitos saludables desde edades tempranas. De la misma manera, también hay diversos estudios en donde se han comparado o se ha estudiado a poblaciones que no consumen ni un solo gramo de sal. Aunque son poblaciones limitadas a un entorno particular, estas poblaciones muy rara vez han desarrollado tensión arterial elevada. Esto nos lleva a concluir la relación inminente que tiene el consumo de sal con la hipertensión. Sin embargo, un dato importante es que no solamente la sal que se consume habitualmente viene del salero o viene en el estado habitual, como el que aparece en la gráfica. Normalmente estamos consumiendo mayor contenido de sal en las comidas altamente procesadas, algunas conocidas como comida chatarra, dentro de las cuales para su proceso de procesamiento, desde la ingeniería de alimentos, para poderse mantener y durar más tiempo, requieren alto contenido no solo de sal, sino alto contenido de sodio para poderse mantener. Y entre estas está el tomate en conserva, las salsas, el arroz precocido y los cereales que se consumen en la mañana. También de la misma manera, la carne de hamburguesa o la salchicha, conocidos como ingredientes de las comidas chatarras, tienen 12 veces más contenido de sodio
del que se debería consumir habitualmente. Concluyendo que el problema no es consumir una hamburguesa, sino el problema radica en consumir una hamburguesa elaborada con productos altamente procesados, como lo son la carne y las salsas que aderezan a este tipo de alimentos. Una recomendación adicional para poder avanzar en este componente consiste en quitar el salero de la mesa y consumir la comida como viene preparada habitualmente, lo que nos lleva a diseñar o sugerir políticas preventivas orientadas en la población que se encarga de preparar los alimentos. En este caso, estaremos hablando de las escuelas de gastronomía y los chefs, quienes tienen a su cargo este tipo de preparación. Y de la misma manera a los restaurantes, hotelería y turismo, encargarles o recomendar una campaña de sensibilización para quitar el salero de la mesa, condición que termina siendo muy compleja debido a que culturalmente muchas personas exigen a la hora de consumir sus alimentos el salero sin haber probado el alimento. Un elemento también importante es que muchas de las personas que tienen hipertensión ya diagnosticada creen que el tratamiento con medicamentos o tratamiento farmacológico es la mejor opción o es la primer línea para tratar a los pacientes con la tensión arterial elevada. Sin embargo, la misma literatura y evidencia científica biomédica establece que la primer medida de tratamiento para los pacientes con tensión arterial elevada consiste en las medidas no farmacológicas, y de la misma manera, cuando ya el paciente está con medicamentos, la eliminación del consumo de sal ayuda considerablemente a que el tratamiento tenga un mejor pronóstico. De la misma manera, en la tensión arterial elevada también aparece el consumo del potasio, y el potasio, a diferencia y de manera antagónica al sodio, disminuye la tensión arterial, por lo cual una recomendación importante consiste en incrementar el consumo de potasio, y para esto a todas las poblaciones hay que fomentar el consumo, el cual se puede encontrar en frutas frescas, legumbres, hortalizas y frutos frescos. Tradicionalmente la gente atribuye al consumo del potasio a la fruta conocida como banano. Sin embargo, también se puede encontrar en espinaca o en ensaladas verdes, en las cuales están constituidas por una alta concentración de potasio. Y por su parte, la ingesta de calcio en algunos estudios se ha demostrado que ayuda a disminuir, pero la evidencia no es definitiva, la tensión arterial, los cuales se pueden encontrar en los lácteos, en el brócoli, que también tiene potasio, en el pescado, en las almendras. Sin embargo, el calcio debe restringirse o debe considerarse dependiendo de las condiciones particulares de cada paciente, y para esto, a criterio médico, se debe recomendar el incremento del consumo del calcio, recordando que hay condiciones médicas que pueden llegar a restringir o favorecer el mismo consumo, las cuales deben ser estudiadas en su momento. En el caso del alcohol, como cuarto factor a considerar en el caso de la hipertensión, se ha demostrado que el consumo del alcohol incrementa la tensión arterial, pero de la misma manera disminuye el efecto de medicamentos. Entonces, en doble sentido, me ayuda a incrementar, y el efecto de los medicamentos que disminuyen la tensión disminuyen considerablemente. Pero también el alcohol predispone a accidentes cerebrovasculares cuando se consume de manera prolongada y excesiva, recomendando a las personas específicamente no superar en el día de 20 a 30 gramos de etanol. 2 cervezas, una copa de vino o una copa de whisky es lo máximo que uno se podría o que una persona podría consumir en el día, ya que por encima de esas cifras se ha demostrado que se incrementa la tensión arterial. También el alcohol o las borracheras, las cuales también pueden llegar a ser eventuales,
Por ejemplo, una persona que lo consume 2 a 3 veces al año, pero hasta llegar a la borrachera, tampoco se recomienda porque se puede incrementar el riesgo de un derrame cerebral. Pasando al siguiente factor, hace referencia al ejercicio físico. El ejercicio físico, aparte de ayudar a disminuir el peso, también es una característica que me ayuda a disminuir las cifras tensionales. Y ejercicio físico se define como aquella actividad intencionada y planificada la cual la persona realiza con el objetivo de ser saludable. En otras condiciones no sería considerado ejercicio, por lo cual el ejercicio se recomienda para mejorar la condición física, disminuir el estrés, disminuir el insomnio, disminuir la depresión, mejorar el dolor, pero también ayuda a relajar los vasos sanguíneos y genera sensación de bienestar. Y de la misma manera, el estrés, el insomnio particularmente, son considerados factores de riesgo cardiovascular por excelencia, ya que el incremento del estrés predispone a la hipertensión arterial y el insomnio o el disminuir pocas horas disminuye los factores protectores para ayudar hacia el riesgo cardiovascular. Hay diversas recomendaciones relacionadas con el ejercicio físico, dentro de las cuales se destaca la disminución de la resistencia a la insulina, la cual cabe destacar que aunque no ayuda a la hipertensión, sí puede ayudar a la generación de una enfermedad hermana que cuando ocurre de la misma manera, las dos incrementan el riesgo de sufrir infarto o derrames cerebrales, lo cual se conoce como riesgo cardiovascular. También incrementa el colesterol, también de la misma el colesterol bueno, que se llama como el HDL, el ejercicio físico, y este colesterol bueno, conocido como el HDL, también ayuda a proteger el corazón. De la misma manera, el ejercicio ayuda a disminuir otros factores u otras comorbilidades que predisponen a la hipertensión arterial o que la pueden llegar a complicar. ¿Qué se recomienda? Se destaca que inicialmente, cuando uno inicia ese proceso de iniciar la actividad física o el ejercicio, se debe principalmente iniciar con ejercicio de tipo aeróbico. Ejercicio que pueda mejorar la función cardiovascular, destacando que se debe realizar con una frecuencia de 30 minutos día de por medio para un mínimo de 90 minutos a la semana. Muchas personas creen que el ejercicio físico, una vez inicie, tiene que ser de alto impacto o de alta competencia, pero la recomendación es que el ejercicio debe ser gradual, secuencial, con pequeños cambios y sostenido de manera continua. Y para esto, este ejercicio puede deberse o puede utilizarse para cambiar pequeñas cosas que se hacen dentro de la rutina de las personas. Ejemplo, caminar más rápido, montar bicicleta, bailar mientras se hacen las labores del hogar, subir escaleras en vez de subir ascensor, haciendo cambios específicos que me ayudan a contabilizar ese proceso. También hay diversos estudios que dicen que una vez el cuerpo se ha habituado a este ejercicio aeróbico, se debe combinar con ejercicio anaeróbico, pesas, que ayudan a mantener la condición física y ayudan a disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, casi que de manera combinada, 90 de ejercicio aeróbico combinado con ejercicio anaeróbico, lo cual ayuda a mayor quema de calorías, a mantenimiento de un peso corporal, pero también al control de otros factores de riesgo. Esto también nos lleva, de la misma manera, a pesar de que el ejercicio está relacionado con el control de peso, no necesariamente el hacer ejercicio me ayuda a disminuir. Para esto tengo que avanzar en distintos elementos, conocido el control del peso como una medida para evitar el exceso de grasa. Y para esto una medida
convencional estandarizada en todo el mundo se conoce como el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal se saca con el peso dividido por la talla al cuadrado. Y si este índice de masa corporal está por encima de 25, se considera sobrepeso, y por encima de 30 se considera obesidad. Este exceso de peso predispone a otras enfermedades, como mencionamos la resistencia a la insulina, que puede llevar a la diabetes. Destacando que la mejor forma de controlar el peso se puede lograr con el inicio de hábitos alimenticios saludables de la infancia. Y de la misma manera, solo reducir desde 5 kilogramos disminuye las cifras de tensión arterial. Entonces, una persona que tenga sobrepeso o obesidad, la primera meta que debe tener es bajar casi que de forma inmediata y sostener en el tiempo 5 kilogramos de peso. ¿Qué recomendaciones se dan para controlar el peso? Lo importante es que en el caso del control del peso, los hábitos alimenticios se deben manejar de forma individualizada, porque dependiendo de las características, otras enfermedades o algunas condiciones de base, lo importante es organizar ese régimen alimenticio dependiendo de la condición. Una recomendación fundamental es no dejar de comer, ya que el no dejar de comer puede predisponer a resistencia a la insulina o a otras condiciones de tipo médico. Lo importante dentro del régimen alimenticio es habituar u organizar procesos de dieta individualizada para poder estandarizar el proceso y tener un sostenimiento a lo largo del tiempo. También aumentar la actividad física, como ya se mencionó, un apoyo psicológico contextual, y muchas personas consideran que el tratamiento médico debería ser la primera opción para el caso de personas con sobrepeso o obesidad, y se destaca que desde el punto de vista médico la cirugía tiene un 30% de fracaso, y de la misma manera no toda la grasa que se acumula en el cuerpo se acumula como grasa visible. Mucha de la grasa se acumula como grasa visceral, y es una grasa que termina también siendo mala, por lo cual la cirugía no se encarga tampoco de disminuir esa grasa que está en los órganos, y adicionalmente, al no eliminar ese factor de riesgo, los hábitos alimenticios o la actividad física, pues no se va a garantizar que se mejore la condición que me ayuda a predisponer la tensión arterial elevada. ¿Qué consejos dietéticos se tienen para controlar el peso? Y estos son fundamentales, los cuales son simplemente sencillos. Tradicionalmente, en el contexto latinoamericano, nos han enseñado a que nos debemos comer todo lo que nos sirven en el plato. Y esto eventualmente puede ayudar a controlar el peso, porque en algunos sitios, en algunos restaurantes, tradicionalmente se tiene la costumbre de que entre más comida se sirva, más satisfecho va a estar el cliente. Entonces, una recomendación cultural es coma hasta que se sienta lleno. No coma todo lo que está en el plato. Puede llegar a sonar triste o puede sonar un poco inequitativo con poblaciones que están desnutridas en nuestra región. Sin embargo, lo que esto lleva es a mantener un régimen que a largo plazo implicaría la disminución de el consumo específico. Dentro de las recomendaciones se destaca no comprar alimentos con alto contenido calórico, por lo cual siempre revise las calorías que tenga el alimento antes de consumir. ¿Qué alimentos tienen alto contenido calórico? Tenemos los pasteles, tenemos todo lo que es azucarado, las bebidas gaseosas y muchas de las cosas que tienen alto contenido calórico. Tampoco se recomiendan los alimentos dietéticos por efectos de rebote. Tampoco comer en la calle ni de pie. El comer es una condición en la cual uno debe tener un ritual y sentarse a comer. Porque comer en la calle o comer de pie lo que hace es que uno coma rápido y le genere al cuerpo la sensación de que no se está satisfecho. En cambio, cuando se come despacio y a unas horas fijas, aunque hay personas que recomiendan que comer cuando se tiene hambre, también es una recomendación importante,
Cuando se come despacio, genera una liberación de unos neurotransmisores al cerebro, mandándole la señal de que ya no se requiere comer más. Diferente a cuando se come rápido, estas señales no se alcanzan a enviar. Destacando que tampoco se debe comer mientras se realizan otras actividades, como por ejemplo ver televisión, ya que al acostumbrarse a comer mientras se realizan otras actividades, siempre que se realicen esas actividades programadamente también se va a pensar en comer. Destacar que se deben consumir alimentos pobres en calorías en momentos de hambre, tomate, lechuga o en el mejor de los casos frutas con alto contenido de fibra. Y se recomienda que hagan que las raciones, una vez son servidas, se parezcan grandes, para engañar al cerebro o generar la sensación de que se come más. Ejemplos claros: esparcir la comida o comprar platos más pequeños. Otra recomendación es en la bebida, intentar no consumir bebidas azucaradas, sino bebidas con bajo contenido de azúcar, e idealmente, si fuera posible, agua como acompañante de las comidas, o por lo menos de lunes a viernes. Lo que nos lleva también al factor cigarrillo, el cual se podría decir que, aparte de la percepción del cáncer de pulmón o de otros cánceres que genera el cigarrillo por sus distintos componentes genera un daño directo a los vasos sanguíneos, que es por donde circula la sangre y es por donde se genera la tensión arterial elevada. Incrementa la tensión arterial, ya que genera daño endotelial, genera alteraciones en la coagulación y favorece a la dislipidemia o colesterol elevado. Disminuye el oxígeno en la sangre y genera la producción de ateromas o placas en los vasos sanguíneos, lo que también puede predisponer a alguna enfermedad cardiovascular como un infarto o un derrame cerebral. Consejos para dejar de fumar. Es importante evitar ser fumador pasivo, evitar las personas que fuman cerca a uno. Si la persona va a fumar, es una condición en la cual no se puede cuestionar, pero esta persona no debe fumar con las personas que no fuman. La motivación es el componente más importante, porque el fumador sabe que el cigarrillo es malo y tiene la capacidad de dejarlo, pero la motivación, que es el posicionamiento a largo plazo, es el componente más complejo. Se requiere apoyo colectivo, y también el dejar el cigarrillo ayuda a la reducción de enfermedades como el cáncer y enfermedades del corazón o cerebrovasculares. ¿Cómo se trata la hipertensión? Ya hablamos de cómo se previene antes de que se genere. El tratamiento es igual a la prevención. Entonces, una recomendación a las personas que han fracasado en el tratamiento no farmacológico, hábitos saludables, e inician el farmacológico, es que no dejen las medidas que le ayudaron para evitar que apareciera. Síganlas elaborando, porque van a ayudar al tratamiento farmacológico y van a incrementar su calidad de vida. Consuman pescado que tenga alto contenido en omega 3, pero no consuman pescado de mar, porque el pescado de mar tiene alto contenido de sodio. El tratamiento sin medicamentos debería ser la mejor opción, el mantenimiento de hábitos saludables, por lo cual resulta fundamental que las personas conozcan, y en general el entorno, que hay que promover que dentro de las características del sitio en donde se viva, se puedan avanzar o tener alternativas para ser saludable. Entonces, que esto no solo depende del sector salud, depende del sector educación, del sector cultura, del sector gobierno, inclusive la misma alcaldía, que puede avanzar y direccionar en sus políticas públicas elementos que permitan tratar o fomentar hábitos saludables para avanzar en tratamientos no farmacológicos. El funcionamiento, esto depende mucho de la motivación, pero también depende de un entorno saludable en donde las personas potencien y promuevan lo saludable y eviten las cosas que no son saludables. El control debe ser por médico general, pero también apoyado interdisciplinariamente por otros profesionales que pueden entender la dinámica
del componente de la hipertensión, pero el control y el tratamiento sí es exclusivamente médico. La prevención requiere de otros profesionales, fisioterapia, enfermería, entre otros, inclusive trabajo social. Lo que nos lleva a pasar a la segunda enfermedad, la cual, como ya se mencionó en la hipertensión arterial, tiene comorbilidades y tiene elementos muy parecidos a la hipertensión e inclusive pueden llegar a coexistir. ¿Cómo se previene la diabetes? La diabetes se previene de forma muy similar a la hipertensión, con hábitos saludables. Sin embargo, también hay factores que ayudan a prevenir esta diabetes, como son la lactancia materna, recomendando la lactancia como el componente o como una condición de manera exclusiva en los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 primeros años. No como en un año que muchas personas creen que cuando el niño empieza a consumir alimentación complementaria hay que eliminar la lactancia materna, destacando que a pesar de la protección que tiene hacia la diabetes, la lactancia materna es la que mayor aporte de proteínas le da a los bebés en los primeros 2 años de vida. También una dieta rica en fibra, hipocalórica, baja en grasas, por la posible generación de resistencia a la insulina, pero también por el bloqueo de los receptores que introducen el azúcar a las células. Y en cierta medida la diabetes se conoce como el exceso de azúcar en la sangre. Entonces lo que hay que procurar es avanzar. También el consumo de nueces ayuda a proteger y la actividad física. Evitar las causas. Una causa adquirida es la resistencia a la insulina, que consiste en que la insulina, que es la hormona que introduce o ayuda a introducir el azúcar a las células, se empiece a resistir y los receptores se produzcan menos. De al producirse estos receptores o la misma insulina, pues el azúcar empieza a circular libremente por la sangre y en el momento de circular es cuando se generan los daños de la diabetes. ¿Y los daños de la diabetes cuáles son? Particularmente se enfocan en la microcirculación, en los vasos sanguíneos más pequeños. De esa manera es que se destaca o se justifica el daño en el riñón, el daño en el cerebro, el daño en el corazón y otro tipo de órganos que son susceptibles, o por ejemplo las partes más alejadas del cuerpo como los pies o las extremidades, las cuales sufren el riesgo de ser amputadas en el caso de generar alguna úlcera o algún tipo de cosas por consecuencia de la diabetes. También hay otra serie de causas: la obesidad, la actividad física, la falta de actividad física, el tabaquismo, el consumo de alimentos que tienen alto consumo de carnes rojas y grasas. No por nada es cuestionable los comerciales en nuestro contexto particular que dicen que comer carne de cerdo todos los días es muy saludable. La misma literatura establece que no es falso, que eso es falso, perdón, porque el alto consumo de carne de cerdo predispone precisamente a todo lo contrario: un alto contenido de grasas, el incremento de colesterol y por ende resistencia a la insulina, que nos va a llevar a la diabetes. Los ayunos prolongados con cargas excesivas posteriores también ayudan a predisponer. ¿Por qué? Porque generan la resistencia a la insulina. Se debe consumir en la medida que da hambre, porque la insulina ayuda a determinar que las mismas células están requiriendo alimento para poder funcionar. ¿Cómo se trata la diabetes? De la misma manera, el tratamiento también se utiliza con medidas no farmacológicas o medidas basadas en estilos saludables, pero en este caso, a diferencia de la hipertensión, la dieta es el componente fundamental para avanzar, por lo cual programas estructurados que combinen actividad física o ejercicio con la dieta personalizada son los más efectivos. Y al igual que la hipertensión, la motivación del paciente es un componente fundamental para avanzar. También se debe disminuir la ingesta en grasa, la cual no debe ser mayor al 30% de energía diaria. Los carbohidratos pueden hacer parte del 55 a 60, pero se debe incrementar el consumo de fibra en un 20 a 30 gramos en el día. En pacientes con un índice de masa corporal
mayor a 25, estamos hablando con sobrepeso, la dieta debe ser hipocalórica. En otras palabras, menor número de calorías que se requieren para poder vivir y generar los procesos metabólicos ordinarios. También no se recomienda en los pacientes con obesidad un tratamiento farmacológico indiscriminado para obesidad asociada a la diabetes, porque en muchos casos muchos pacientes que son diabéticos y obesos de manera secuencial inician el tratamiento para la diabetes y para la obesidad, recordando que se requieren elementos fundamentales y escalonados que son fundamentales para poder avanzar en este control de la enfermedad. No se recomiendan, a diferencia de la hipertensión, suplementos de ácidos grasos de omega 3 en la población diabética en general. Eso lo recomienda la literatura. Pero el inicio del tratamiento farmacológico solo debe ser de 3 a 6 meses posterior al fracaso no farmacológico. O sea, cuando ya hemos superado lo no farmacológico, iniciaríamos el tratamiento farmacológico o tratamiento con medicamentos en estos pacientes. Lo que nos lleva a la tercera enfermedad, lo cual a este momento del video y la proyección nos lleva a concluir que está relacionada con la diabetes y la hipertensión. Aunque la imagen se puede ver muy suculenta o muy apetecible para las personas, se destaca que la comida producida o cocinada con grasa es la que, por las características en su elaboración, agrada de una manera importante al paladar. Es la comida más rica, pero sin embargo la comida que termina siendo más dañina. ¿Cómo se previene la dislipidemia? Dislipidemia como exceso de grasa en la sangre, con actividad física, como ya mencionamos, evitando el tabaquismo, con un peso adecuado y con hábitos alimenticios. Dentro de los hábitos alimenticios se debe evitar el consumo de productos derivados de la vaca, del cerdo, la leche entera y la mantequilla. Esto en población que tiene el riesgo de grasa en la sangre, ya que esto lo puede aumentar. ¿Qué no lo modifica, no lo incrementa? Los ácidos grasos monoinsaturados. Los saturados son los más complejos. ¿Y en dónde están los monoinsaturados? Aceite de oliva, pollo y pescado blanco. Destacando que el aceite de oliva, de acuerdo a últimos estudios, también se puede utilizar para la cocción y los alimentos. Muchos mencionaban que en el aceite de oliva, al exponerse a altas temperaturas, perdía sus propiedades, y de acuerdo a últimos estudios no es del todo cierto. Lo que termina pasando es que la cocción con aceite de oliva genera un sabor que muchas veces no agrada a muchas personas. También de la misma manera se recomienda el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales se pueden encontrar en aceites de maíz, soya, girasol y pescado azul. Sin embargo, siempre se destaca que el aceite hay que manejarlo de manera moderada. Algunos destacan que se pueden consumir ácidos grasos buenos, como el encontrado en el aguacate. ¿Cómo se trata el exceso de grasa en el cuerpo? Iguales medidas que en la prevención, iguales medidas que en la diabetes y en la hipertensión. Y el tratamiento sin medicamentos es la mejor elección. Y en caso de no funcionar, sí se recomienda el inicio de medicamentos. Se destaca en nuestras poblaciones que asumen que el ser saludable implica tener un hospital al lado, y no es cierto. El mejor tratamiento depende de cada uno de nosotros, y es lo que se conoce como autocuidado. Y esto depende mucho de la motivación, el querer cambiar. Y el control, en el caso del tratamiento, depende y debe ser exclusivo por el médico general, pero acompañado de otros profesionales. Esto argumentado en este punto del video por la predisposición a otro tipo de enfermedades. En esta imagen, o en esta tabla mejor, se evidencian distintos alimentos, los cuales algunos pueden ser de consumo diario, otros de consumo moderado y otros de consumo muy esporádico. Si se quiere el detalle, el video se puede pausar o de la misma manera destacaré cuáles pueden consumirse casi de manera diaria. El pan,
el arroz, las pastas, el maíz y la harina, cereales y galletas integrales se pueden consumir de manera diaria. Y si se come arroz que no es integral, que sea el equivalente a un puño de la persona que lo va a consumir. Pero la comida que es integral se puede consumir diario. Las frutas, las hortalizas y las legumbres se pueden consumir todas. Recordemos que esto es para evitar la grasa en el organismo. Huevos, leches y derivados, leche desnatada, yogur, productos elaborados con leche desnatada, clara de huevo. En el tema del huevo, algunos estudios dicen que lo aumenta, otros que lo disminuye, otros que no pasa nada. Sin embargo, mantenemos las recomendaciones. En el pescado, pescado blanco, pescado azul, atún, caballa en conserva, en aceite de oliva, no en el otro aceite. Sobre todo en el aceite que está hecho con salsa de tomate, recordando el alto contenido de sodio que puede llegar a tener. Carne de conejo, pollo o pavo sin piel, porque la piel de estos animales es la que más contenido de grasa tiene. E inclusive se recomienda moderadamente carnes magras, intentando evitar el cerdo, particularmente, o la parte que tiene mayor contenido de grasa de los alimentos. Postres, mermelada, miel. Se recomienda también endulzar con miel. Recordemos que esto es para la dislipidemia. Azúcar, sorbetes, leche descremada. En las bebidas, agua mineral, zumos naturales diluidos e infusiones, herbales sin azúcar, café y té, máximo 3 al día. Frutos secos se recomiendan almendras, avellanas, castañas, nueces, pipas de girasol, dátiles y ciruelas pasas. Y especies, pimienta, mostaza, hierbas, sofritos, vinagre y ajonjolí. Entonces digamos que son distintas características que se pueden llegar a utilizar, pero que sí debe ser muy esporádico, máximo una vez a la semana, para evitar el colesterol. Pastelería, croissants, magdalenas, todo lo que es industrial, papas fritas, papas chips, verduras fritas, coco, algunos lo recomiendan, no evitarlo, leche entera, nata, queso duro, flans, cremas, pescados fritos, porque el pescado es bueno, pero si se frita perdió todas sus propiedades. Pero frito en aceite o grasas no recomendadas, embutidos, hamburguesas, mantequillas, margarinas, manteca de cerdo, chocolate, pastelería, cacahuates salados, pipas de girasol saladas, salsas hechas con mantequilla, margarina, leche entera y grasas animales. Todo esto es lo que uno debería recomendar. Un elemento importante, y esto ya acercándonos al final del video, consiste en que las personas deben colocarse premios y castigos a la hora de consumir los alimentos, en donde una dieta adecuada 5 o 6 días a la semana puede implicar un pequeño pecado durante el fin de semana. Esto para poder tener una mayor motivación y avanzar hacia esos elementos, debido a que eventualmente no hay que restringir, no hay que limitar a las personas, pero destacando que el esfuerzo y la moderación podemos avanzar en controlar estas enfermedades. Lo que nos lleva a los factores de riesgo cardiovascular, los cuales se clasifican entre mayores, que son los de mayor relevancia. El colesterol, la tensión arterial y el tabaco son los que pueden llegar a generar mayor daño en el corazón. Pero también tenemos la diabetes, el sedentarismo, el no hacer nada de ejercicio físico y la misma obesidad. Para finalizar, también tenemos un tema de salud mental, el cual también es relevante y que es un tema poco explorado, por lo cual se consideró fundamental incluirlo en este video de medicina preventiva, debido a que no lo exploramos, no lo incluimos y creemos que la salud solo se enfoca en componentes de tipo físico, como en las enfermedades ya mencionadas previamente. En la atención primaria, los principales consultas o elementos se refieren a ansiedad y depresión, recordando que la mayoría de personas tienen ansiedad o depresión por su enfermedad, y en general la mayoría de la población por fuera del hospital también tiene depresión y ansiedad, no como una condición psiquiátrica. Es normal sentirse ansioso, es normal sentirse triste de vez en cuando y sobre todo cuando se tiene una enfermedad. Por eso, hacer apoyo extra hospitalario de personas que están enfermas,
con cáncer o las enfermedades, por ejemplo, mencionadas previamente, se pueden avanzar y que las consultas médicas interprofesionales no solo se limiten al tratamiento o control de las enfermedades, pero también a explorar este componente de la salud mental en donde la información, la comunicación y la educación sobre la enfermedad son adecuadas y en donde se pueden utilizar consultas posteriores para explicar y hacer seguimiento, ya que esto también ayuda a la adecuada salud. De esta manera, y concluyendo, esta atención primaria en salud, entendida como la atención fundamental, lo mejor que yo le puedo dar a los pacientes, familias y comunidades, debe centrarse en la cultura de autocuidado, que la salud no es igual que el hospital y que es importante la prevención de las enfermedades, en donde la motivación es el eje principal, pero que el ejercicio y la dieta son los elementos mínimos y fundamentales para mantenernos saludables. Siempre consultar a los médicos o a los profesionales de la salud y procurar avanzar en elementos que nos permitan tener calidad de vida, debido a que muchas de las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión no matan a las personas, pero sí disminuyen considerablemente la calidad de vida y gracias a los avances de la medicina, estas personas pueden vivir tranquilamente hasta 30 años una vez se diagnostica la enfermedad. Pero en otras, que se les diagnostica la enfermedad y no asumen estas recomendaciones, la calidad de vida se puede ver disminuida considerablemente. Amputaciones, diálisis u otro tipo de elementos que pueden llegar a tener un impacto de manera importante en nuestra población. De esta manera, hemos llegado al final de este video, el cual está orientado a generar recomendaciones, las cuales son útiles tanto para el profesional de la salud como también para la comunidad en general. Muchísimas gracias y les recomendamos siempre asumir hábitos saludables para fomentar la cultura de autocuidado.